Estamos de nuevo. ¿Y por qué tenemos esta música? Porque hoy es el Día Universal y Nacional del Folclore. Y un hombre que ha hecho folclore es este que nos está cantando, que es el querido Rimoldi Fraga, el Tigre, como lo apodaron después de su aparición en Cosquín, y que desde ahí en adelante siempre será el Tigre para todos nosotros, y con él estamos en línea para, en este día de la música nacional y popular, el día de la canción folclórica en todo el mundo, estamos con el señor Rimoldi Fraga. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo te va, Andrea? El gusto de escucharlo. Realmente un placer. Sí. En este día de causalidad, se puede decir, emblemática, donde es un poco la génesis de lo que significa el tema de la esencia que tiene que ver con la costumbre nuestra, ¿no? Bueno, no se remite a un arqueólogo de origen inglés que era William Thorne. En el año 1846 es como que usó por primera vez el vocablo folclore, que es un poco la traducción, el saber del pueblo, ¿no? El folklore es un poco la idea de lo que tiene que ver, la idea primigenia, de lo que tiene que ver con el sentir del pueblo, que después, bueno, fue evolucionando en usos, costumbres, danzas, lo que hace el regionalismo. Sí. Y bueno, esta fecha del 22 de agosto tiene la reminiscencia de lo que fue en el año 60, el primer congreso que se hizo internacional de folclore, que lo presidía don Augusto Cortázar, casualmente primo hermano de Julio, el autor de Rayuela, bueno, que se hizo en Buenos Aires, y con la presencia de 30 países se llegó a la conclusión de darle forma a lo que significaba este Día Internacional del Folclore, que después terminó siendo el Día del Folclore Nacional, ¿no? Así que es un poco remitiéndose a los inicios, y a su vez tiene la connotación popular de lo que fue el día del renunciamiento de María Eva Duarte de Perón, donde renunciaba a la vicepresidencia, Sí. como diciendo a mis compañeros, a los descamisados, les digo que renuncio pero no a la lucha. Y después, lastimosamente, ese emblema lo tomaron los grupos que evidentemente tenían la idea de la lucha fratricida, como fue el ERP, que tomó el vocablo del 22 de agosto para simbolizar lo que significaba ese tipo de cosas, que son, en ciertas páginas de nuestra querida historia y lo que ha sucedido en este país que nos contiene. Sí, justamente yo pensaba, bueno, una de las cosas es que es un placer escucharte, vos que haces patria, y que sos multifacético, porque realmente yo me quedo admirada por todo tu currículum, y aparte de ser cantante, de ser poeta, porque si escribís, conductor de programas, de todo, radiales, sí. televisivos. Acá estoy con Diego Carbone. Sí, lo estoy escuchando. Un abrazo grande para Diego y para, no sé si está Julio también. No, Julito se nos está haciendo unos chequeos, está en la clínica haciéndose unos chequeos, porque los años nos alcanzan a todos y estamos todos grandes ya. Es típico de revisar el chasis, como dicen los autos. Exactamente, hay que ver cómo están. Nobleza obliga, no quiero dejar pasar a un entrañable y querido amigo que a mí me contuvo mucho en el sentido de todo lo que fue el inicio en la televisión durante 4 años, tener en el aire Sembrando Conciencia, que fue una página importante de lo que era la defensa constante de lo que hacía, sobre todo a la juventud que venía con la posibilidad de trascender y tratar de ubicarlos dentro de los consagrados, y condición sine qua non que no faltase nunca en Sembrando la figura del repentismo y la inventiva del payador, o por sobre todas las cosas, lo que a veces está mirado como un oficio menor, que es el artesano. Ese señor se llamó Horacio Frega, y yo quiero de alguna manera recordarlo desde la emoción, desde el cariño,
un hombre nacional, un hombre que tenía que ver mucho con lo que hacía a la defensa constante de todo aquello que le atañe a tradiciones, a lo que tenía que ver con lo que es el valor y lo que son los principios de este pueblo. Sí, Exactamente, sí, el sí, querido sí. Horacio Frega, amigo de toda la vida, que lo despedimos hace muy poco tiempo, Sí, sí, sí. porque el cáncer no perdona, lamentablemente. Sí, 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 sí. Son Es lo esas único, cosas lo único. terribles. Era más chico que nosotros, además, pero bueno. Bueno, vos Sí, sabés, sí, pero es una pena porque, viste, siempre va a estar presente. Para Sí, para nosotros nosotros está presente todos los acá. días. Y no, y acá en Y este acá en programa este de él. programa, por supuesto, es el programa Sí, creado por él aparte y que que fue. nosotros lo seguimos continuando con todo el amor Ujú. posible. Ahora, Roberto, volviendo a tu carrera, ¿hay algún festival de folclore en el que no hayas cantado? Porque la lista es interminable. mira, gracias a Dios, uno me dio la posibilidad, esta especie así de entrega, porque lo mío nunca fue ni pasatista ni para diversión. Lo mío fue motivo de reflexión y siempre fue un disparador en el sentido de buscar una verdad histórica. Y yo creo que eso es lo que generó el mecanismo para que los jóvenes buscaran el hecho de decir: este flaco tendrá razón en lo que dice, y buscar la palabra de la experiencia, o buscar los libros, o buscar realmente quien tuviese la posibilidad de poder rumbear para buscar una calidad en cuanto a aquello que nos habían, en cierto modo, mentalizado de lo que era la historia oficial, ¿no? Y uno, siendo muy joven, no entendía el porqué de tanta gente que había dado lo más preciado, que era la vida, en pos de independencia y libertades, no estaban ni siquiera pues teniéndose en cuenta, y solapados y sacados de lo que eran los libros de enseñanza. Entonces yo creo que ese fue el motivo principal de que uno estableció la posibilidad de decir las cosas que la gente no podía decir. Entonces esa comunión se estableció meteóricamente, instantáneamente, y uno empezó a buscar y a estar en todos lados por pedido de la propia juventud, ¿no? Recién te escuchaba decir el tema de lo que es el apelativo. Hay gente que me dice Tigre, no me dice Roberto, y bueno, eso nació de la espontaneidad de los chicos, de los jóvenes, donde el tema del Tigre Corazón, vamos Tigre todavía, y atrás de eso venía a estar en andas y llevarte a los lugares para continuar la actuación y cosas por el estilo, que fueron marcando los distintos regionalismos donde uno fue insertando la palabra, el pensamiento, y ayudando en muchos casos a los docentes que me decían: no sabes cómo ayuda lo tuyo con los discos, con las cosas que tenemos, donde lo maduran mejor, lo entienden mejor, lo reflexionan mejor los pasajes de esta joven historia, porque apenas tenemos 210 años contra otras que tienen 5.000 años en las culturas, ¿no? Sí, Pero con un karma, digo, que es muy notable, Sí. que siempre está marcado por el enfrentamiento, siempre por la adversidad, el tema que ahora se ha actualizado el vocablo de hablar de la grieta y cosas por el estilo, pero nos hemos formado con ese tipo de cosas de la vereda de enfrente. Date cuenta si este querido país que nos cobija y nos da la posibilidad de crecer y tener los afectos y familias y descendencia, tuviese el criterio de la unidad, lo que sería este país sería imparable, imparable, todos tirando para el mismo lado, con la convicción de que tenemos un país reconocido sobre todas las cosas, al ser crisol de raza, por la gente foránea, ¿no? Por los extranjeros que valoran y te dicen no saben el país que tienen, y esa gente que vino escapando de lo que significaba la guerra y que tuvieron hijos argentinos y que les enseñaron a querer esa tierra prometida, esa tierra prominente, de poder crecer y poder establecer lo suyo, raíces. Bueno, todo ese tipo de cosas es una especie así de síntesis de lo que se fue nutriendo mi mensaje, mis canciones, mis pensamientos, mis líneas. Todo ese tipo de cosas tiene un denominador común, que es el hecho de la convicción, que yo siempre rescato en una persona, es eso, ¿viste? Salvando las distancias, siempre me reflejo en nuestros prohombres, ¿no? El caso de San Martín sabía perfectamente, como se lo recordó Pueyrredón en su momento, cuando le dijo: escúcheme, capitán, estoy harto de escuchar su nombre, ya le conseguí todo lo que necesitaba, burros, pertrechos, gente, y para todo esto para una tarea que va a ser inútil, inalcanzable. Y le dijo: mi general, yo entiendo lo que usted dice,
todos esos calificativos que dice, pero esto es imprescindible. Entonces, eso te da la pauta de esa persona, lo que tenía dentro de su mente, dentro de su corazón, de su alma, para proyectarlo en sus subalternos, el hecho de tener el acercamiento del respeto del jefe y lograr las hazañas de libertar países, de cruzar la cordillera en camastro, porque, bueno, Sí. a veces el tema de querer jerarquizar obra de Villiquen, de ponerlo arriba de un tordillo blanco en la vida, uno no puede hacer 100 metros en la cordillera con un caballo. Perdón, te Entonces, voy a la hacer una única posibilidad- consulta, te voy a hacer una pregunta, mejor dicho. ¿Cómo fue tus padres con respecto a que vos tengas la vocación por cantar, por ser nacionalista? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cuándo dijiste voy a comenzar a cantar y voy a tomarlo como algo profesional? ¿Cómo fue ese Mirá, insight? Sí, Andreita, nosotros sí, teníamos, yo me crié en un barrio, en Floresta, en Buenos Aires, en Cava, como dicen ahora, sí, en la capital, y lo que teníamos nosotros como trato directo para poder hacer, digamos, todo lo que era el hecho de lo que uno estaba dotado o en ciernes, a poder hacerlo en la cultura o en el deporte, teníamos las entidades intermedias que eran las sociedades de fomento. Y ahí venía la gente que venía al interior cargado con toda su capacidad de lo que significaba el hecho de poder manifestarlo y dotarlo a los más chicos, a los más jóvenes. Bueno, Sí. uno se fue empapando en todo lo que tenía que ver culturalmente, en principio con la danza. Yo me encantaba sobre todo el tema del malambo y cosas por el estilo, diferentes danzas, y en cierto modo congeniar con lo que era el norteño y el sureño, con las distintas mudanzas que tiene para poder demostrar. Bueno, sí. pero tenía en lo que significa algo que yo realmente mantengo y siempre trato de hacer hincapié, que digo que la escuela educa y la casa forma, el hogar. Entonces, en mi casa lo que se respiraba era el tema de la enseñanza. Mamá era una lectora compulsiva Qué que lindo. en cierto modo, nos aplicaba métodos de acuerdo a las edades. Yo, Andrea, digo, Sí. aprendí a los 4 años a leer, 4. Tenía juntando sílabas de las revistas que tenía mi madre, o los libros que ¿Te tenía, y las acordás que novelas. era el método de la palabra generadora, no? No era como viste que enseñan, que ahora es distinto, pero empezaban lo que eran las consonantes con las vocales, como mi mamá me ama, el oso mimoso, que era más fácil para los chicos. Sin duda que sí. Bueno, date cuenta de cómo se ha ido cayendo la vara al suelo, que hoy en esas pruebas que hay de evaluación, que son las pruebas PISA, Sí. los resultados son tristísimos, porque los chicos de 4º grado leen pero no razonan, no disciernen lo que están leyendo, no tienen noción Comprensión de de cómo texto. poder... ¿Cómo, querida? Comprensión de texto. Totalmente, comprensión de texto. Y eso, en cierto modo, se extrapola directamente a lo que es el tema del CBC, ¿no? Sí. Esos son esos bochazos que existen del secundario al terciario porque no tienen la menor noción de lo que sea nada, geografía, historia, todo lo que tiene que ver con la parte de lenguas. Cada vez se va deteriorando más el idioma, Sí. con el tema de los teléfonos y cosas por el estilo, con la riqueza que tiene el español, ¿no? O el castellano, bueno, Que cosas es por el tan estilo. rico, tan rico. Ni hablar, ni hablar. Pero eso uno, ya a los 8 uno leía novelas y cosas que eran métodos que la vieja nos pasaba, en el sentido de decir, cuando vos te querés formar la personalidad de un individuo, tenés que leer al detractor en la lectura que lo trata muy mal, que no está de acuerdo con sus cosas, y al que lo ensalza a ultranza de manera, de alguna manera, queriendo demostrar lo excelso de esa persona. Y buscando el equilibrio, en el medio de esa historia va a estar la realidad de quién fue ese ciudadano, y de alguna manera tendrías que también fijarte la posibilidad de lo que eran las luchas internas y externas, Sí. para que ese individuo pudiese proceder. Y son cosas que son aplicables a nuestros días, ¿no? Eran Claro. cosas que ya venían de alguna manera impreso. Sí. Mamá tenía 6º grado,
Y mirá lo que te digo, Andrea. Sí. Mamá tenía materias de la primaria que yo tenía en el secundario. Claro, antes tenían el séptimo, no sé cómo era, hace muchos años, era No, como no decir un tercer año. antes era el sexto, Sí, pero era sexto grado y como un tenían tercer botánica, año. tenían anatomía. Sí, Sí, pero sí, con sí, sí. formación, no así nomás. Pero, Además era primer grado, primero inferior y primero superior. Eran ahí 7 está. años de Sí, estudio sí, en la primaria. Claro, terminabas en el sexto. Exacto, sí. pero eran 7, porque era primero inferior, primero Claro, tenías el superior, Claro. segundo, Sí. tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora, ¿dónde Sí, señor. naciste en Floresta? Yo soy de Floresta y no nos conocimos. Sí, ¿A qué bueno, yo no colegio tengo, ibas? no tengo la culpa que no me hayas buscado. Yo vivía en el colegio que estaba Ramón Falcón y La Carra. Yo también iba a ese colegio, con el Enfrente maestro teníamos el colegio. Bernardelli. Claro, sí, señor. Maestro de sexto grado, Bernardo. Claro, que yo además trabajaba de cadete en la farmacia y tenía que hacer los deberes en la farmacia con él atrás. mira la Claro, casualidad. enfrente teníamos el colegio de las chicas. Exactamente, y Mira. que donde nos vacunaban en el colegio de las chicas. Sí, señor, Mira, sí, señor. por eso se dice Perfectamente. que todo Mirá encuentro vos, es no un nos hemos reencuentro. juntado. Y lo que pasa es que Floresta es un Sí. barrio donde hay mucha gente del ambiente artístico. Mis viejos que eran actores eran de Floresta. Claro. Hugo Marcel y Enrique Dumas. Hugo Marcel, Mira. Enrique Dumas, que mi viejo lo llevaba a los festivales que hacían los clubes a Enrique Dumas para que debutara Sí. como cantor de tangos. No, Martí Coses. eran más grandes que nosotros, eran mayores que nosotros. No, Pero ellos eran nos veíamos mayores que todos- nosotros, porque todos eran los amigos días de nos mi veíamos. viejo, o sea, para mí eran como mis tíos, yo era un pibe. Claro, claro. Con Sí, tenía Martí hermanos Coses mellizos. no, que éramos más o menos de la misma edad, pero el padre, Mario Cosentino, que era Sí. el trombonista, era un músico muy conocido y era del barrio. Marito Cosentino, sí, ¿cómo? Sí, Claro. bueno, un genio. Zulma ¿Y Fayad sabés era del quién barrio. vivía más hacia Escalada, por ahí? Claro, También hacia al lado de vivía la Alberto. plaza que está donde pasaba la vía del tren, que era la Perito Moreno. Qué Era Perito bárbaro. Moreno, que estaba ahí. Que Y no nosotros era teníamos todavía, era la vía del tren. ahí vamos a buscar las cañas para hacer los barriletes, Diego, escuchame. Claro, y el parque Avellaneda. Parque Avellaneda. Y yo Parque cruzaba Avellaneda. a la vía del tren con la bolsa, que mi abuela me daba plata para que fuera a comprar, que eran todas las quintas de los tanos verduleros, hasta Sí, donde, señor. que era todo campo, señor. a partir de allí, que estaba la curtiembre, no sé si te acordás, que daba un olor horrible y nos traje, había una canchita de me fútbol que acuerdo, jugábamos. sobre todo a las tardes. ¿Y sabés quién vivía famoso? Bueno, no está bien en esta época, pobre, pero bueno. En diagonal sobre Alberdi y Fernández, Sí. bueno, en un departamento que estaba con las tías grandes, Coco Basile. Claro, el vivía Coco Fernández. era vecino también. Y Coco, enfrente, sí. en Alberdi y lo que era la vía, y Mozart y la vía. Yo vivía en Mozart y Rafaela. En la vía de Mozart y Alberdi, en la vereda de enfrente estaba la talabartería de los padres de Alberto Castillo, y Alberto Claro. Castillo estudiaba medicina y al mismo tiempo cantaba y se escapaba escondida que el viejo no se supiera que cantaba. Sí. Y enfrente, no Y- sé si fuiste, estaba la calecita, justo en la esquina de Mozart y Alberdi, con el caballo que tiraba de la calecita, como en la película que filmó Hugo claro, del claro, Carril. estaba- Qué memoria. Teníamos la calecita y el trencito en el parque. En el parque teníamos todo, y el tobogán más alto del mundo. Qué bárbaro. Claro, Así que tiene el parque. surgieron Bueno, genios de Floresta. El parque fue la casa de la familia de Enrique Olivera, que después fue Que intendente. fue viceintendente y después intendente cuando Macri se bajó. Claro, Enrique Olivera, era el Parque Olivera, le decían en un momento, que se hizo, lo que era la casona de la familia, se hizo el Politécnico, que era una escuela industrial. Sí, y que después, pero al principio fue escuelita primaria y después lo convirtieron en el Politécnico, porque ahí fue a estudiar mi vieja
y Malvina Pastorino, esa escuelita. Ay, mirá, Mirá qué qué historia, bárbaro, divina. qué bárbaro. Y estaba Íbamos a la pileta de a la natación. pileta, que era un monumento. Qué bárbara esa pileta. Ya nos estamos yendo un poco más. Y mirá todo lo que nos quedó, un montón de temas para No, hablar. todavía tenemos 6 minutos Bueno, más, pero tenemos tiempo. sí. Pero además porque no hemos hablado de todo el cine que hizo Roberto. No, porque sí, en el no. 69 Las hizo películas. su primer película y la compartió con otro querido amigo, que era también un gran cantante, Sí, Hernán Figueroa Hernán. Reyes. Hernancito Figueroa Reyes, que me imagino Sí. habrá sido al boliche que tenía al lado de la Quinta Presidencial en el Bajo, en la Avenida Libertador. El palo borracho. El El palo Palo borracho, Borracho. donde Hernán Rapela tocaba Sí. el bombo. Qué bárbaro. Hernancito, claro. Pero, Hernán tocaba el bombo ahí pero- con ellos y el Bocha Martínez. También. Eran el trío que tenía él. Y las noches Sí, 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 ahí bueno, eran con- bárbaras. No, divino, divino. Después tenía uno en Juncal también. Juncal También. y Callao tenía la qué de la ciudad. grande que fue, qué grande. Pero aparte que vos, condecorado por el Instituto Sanmartiniano, también actuaste en política con Macri y de Narváez. ¿Cuántas cosas hiciste? Y aparte que vas a las escuelas, como yo he visto, que vas a las islas o escuelas rurales a cantar a los chicos y a darles clases de historia. ¿Sabes qué pasa, Andrea? Uno, de alguna manera, yo esto lo rescato en virtud de lo que es el ida y vuelta con la gente. Uno es, como vos en el prólogo medio lo comentaste, que uno es autor, compositor, actor, intérprete, conductor. Llega un momento de tu vida que te convertís en misionero, ¿entendés? Sí. Y es como un legado que tenés en el sentido de que por algo te han enviado a vos de ser una referencia en virtud de que la patria no decaiga. Y sobre todo para las generaciones que vienen por detrás, que están tan faltantes de todo este tipo de cosas de amor a lo suyo, de Totalmente. conocimiento, Totalmente. para que no los avasallen, para que tengan argumentos válidos para defender lo que significa su tierra, lo que significa sus afectos, su posibilidad de crecer. Calculá que yo vengo haciendo cosas en virtud de estimular, de darle sentido a lo que es el amor a lo suyo, y cuando vos hablas hoy en día con los jóvenes y te dicen, ¿cuál es tu objetivo? Ezeiza. Eso Sí. es como una palada tropera, ¿viste?, en la espalda para uno. Sí. Es el hecho de decir, ¿cómo llegamos a esta situación que un chico prefiera de alguna manera continuar su vida y abrirse rumbo porque entiende que no tiene sentido lograr una profesión para terminar en otra cosa? Sí, es Entonces real. yo creo que sí, por supuesto que por eso es un poco el hecho de tratar de convencer y buscar que la lucha sea como lo hizo uno, en el Sí. sentido, uno en muchos casos estaba solo en lo que era la ciudad. Yo cuando empecé a cantar, los muchachos le cantaban a las chicas, cantaban baladas, le cantaban al terruño, y cuando yo aparezco en Cosquín con 20.000 personas, entró un tipo a caballo, con lanza, con cuchillo, con lo que estaba en mano, tratando de, en cierto modo, hacer una figuración de lo que eran los postergados. Cuando a mí me invitan a ser reconocido como ciudadano ilustre y padrino de la provincia en La Rioja, cuando voy a los lugares, la avenida de Sarmiento, el parque se llamaba Olivera, el otro era Alberdi, y yo decía, ¿a dónde están los próceres de acá? ¿Dónde Sí. están las personas que lucharon para parar el avance, el ultraje que hacían las potencias, en este caso de los realistas españoles, o en el caso de nuestra provincia, de lo que tiene que ver con obligados franceses, ingleses, que se venían a apoderar, diezmando pueblos? ¿Dónde está eso? No había nadie. Sí. Entonces, de alguna manera uno trató de hacer hincapié, es decir, el propio pueblo tiene que salir. Bueno, me denominaron padrino, el primer padrino que tuvo la Chaya, y te cuento algo que es muy simpático porque tiene algo de Ya nos vamos, de anécdota reidera, pero mis viejos siempre se iban al norte, porque a mamá le caía muy bien el clima del norte, y cuando llegan a La Rioja, yo ya había estado incursionando en todo lo que era mi canto y cosas por el estilo, llegan y los para el control policial, y entonces el policía le dice documentos, le da el documento a papá, y papá dice Emilio Rimaldi Fraga.
Y le dice, ¿qué tiene que ver con el cantor? Le dice el policía. Y papá le dijo, que tenía su sentido del humor también, le dijo, la señora que está al lado es la mamá y es mi mujer, le dice. ¿Verdad? Mira. Entonces, con lo cual le dijo, los invito a que se bajen. Se bajaron y había un busto de Facundo Quiroga y un busto de Peñalosa. Eso es culpa de su hijo, le dijeron al papá. Imagina que el viejo quedó como Schwarzenegger, ¿no? El pecho de 1,40 m. Pero son las cosas que de a uno, son los logros, de decir de alguna manera, eso va concatenado con lo que significó para mí, teniendo 14 años, en cierto modo empezar a valorizar la figura de un prócer como fue don Juan Manuel de Rosas, el Sí, brigadier. seguro. Roberto, nos Nos caemos. Pero... No va a faltar oportunidad de... Como te dice cuando vas a pagar. No va a faltar la oportunidad de que charlemos de vuelta porque es muy entretenido recordar viejos tiempos y cosas tan lindas de nuestra infancia. Muchísimas gracias y vamos a hablar de nuevo. Te mando un beso muy grande y te despedimos. Gracias, muchas Andreita, gracias, muchas gracias Diego, de todo corazón. Cariño a Julio, sí. Realmente un momento agradable. Mi cariño para toda la audiencia, para toda muchas la gente gracias. que sigue el programa. Sí. Un abrazo fraterno, como yo digo, abrazo de ombú para todos y bueno, tratemos de recuperar la unidad que hace también al país. Muchas gracias. Muchas gracias de todo vos corazón. Y será hasta la semana que viene.